Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en la charla que va a realizar nuestro invitado, Juan Pablo Ugarte. Estamos muy contentos, muy contentas porque Juan Pablo pueda estar con nosotros hoy día desde lejos, hablando acerca de temas súper interesantes. Esta charla llamada Mecanismos Cognitivos del Diseño Creativo, una metodología transdisciplinar que aborda distintas problemáticas, miradas desde distintas o abordadas de distintas áreas como la arquitectura, la filosofía de la mente, las neurociencias, incluso la robótica. Así que esperamos que sea un momento súper provechoso. También quería comentarles que vamos a disponer del chat para que se vayan consignando todas las preguntas que vayan surgiendo desde la charla. Vamos a tener 30 minutos con Juan Pablo y luego para poder abordar todas esas preguntas que vayan surgiendo en el chat. Para eso vamos a estar con Alejandro Albornoz. Bueno, yo soy Gabriela, profesora de esta asignatura, para ir después canalizando sus dudas, y también vamos a tener un tiempo de conversatorio, de diálogo, y ahí vamos a ir con manitos arriba solicitando las preguntas. También, por último, quería comentarles que les vamos a pedir de esta charla realizar un mapa conceptual después. Si bien la charla igual se va a grabar y la vamos a tener disponible en un link, sería importante que si es que quieren ir tomando nota o aspectos o conceptos que consideren más importantes, lo puedan ir haciendo desde ya. Eso, te dejo al Alejandro, profesor Alejandro, para que puedas presentar bien a Juan Pablo, y nuevamente agradecerles a todos y a todas por estar acá, y especialmente a Juan Pablo por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Gaby. Yo quiero hacer una pequeña reseña de Juan Pablo Ugarte. Juan Pablo es arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es candidato a doctor de diseño, Doctor of Design en Harvard, eso es Boston, Estados Unidos, y ha focalizado su trabajo en Human Computer Interaction y robótica. Su trayectoria investigativa actual se inicia durante su experiencia profesional temprana, en donde hace uso y estudio detenidamente de las herramientas de diseño digital y discurso teórico contemporáneo en torno a ellas. Sus inquietudes disciplinares e intelectuales lo han llevado a la neurociencia y la filosofía de la mente, disciplinas que le entregan herramientas metodológicas y conceptuales, respectivamente, que son esenciales para la discusión fecunda en torno al rol de las herramientas del diseño en la arquitectura, en el diseño y en los procesos creativos, que precisamente por esto es tan relevante para nosotros en este curso de seminario metodológico. Así que sin mucho preámbulo, quiero pasar a que Juan Pablo nos haga su presentación. Ok, muchas gracias Alejandro, y muchas gracias también al equipo docente por esta invitación. Es para mí un honor poder compartir mi trabajo. Quiero hacer un par de aclaraciones. La primera es que estoy con una niña de 1 y 3 años acá en la casa, así que puede que haya gritos o incluso interrupciones. Me disculpo de antemano. Lo segundo es que es la primera vez que presento este trabajo en español, y puede entonces que trastabille un poco o que me confunda con la terminología, y también, bueno, me voy a corregir si eso ocurre, pero me disculpo de antemano. Ok. Ok, la agenda para esta presentación está dividida en 3 partes. En la primera voy a hablar de métodos, en la segunda de metodología, y en la tercera voy a compartir unas conclusiones bien básicas de la presentación. Métodos y metodología es un juego de palabras, en el fondo, para referirme a la manera en la cual concretamente abordé la construcción de mi tesis y mi proyecto investigativo, y luego metodología para referirme expresamente a las herramientas conceptuales y teóricas y técnicas que estoy utilizando para resolver las preguntas de investigación que planteé en mi tesis. Es decir, la primera parte va a ser bien práctica en compartir con ustedes cómo yo desarrollé este tema básicamente desde cero, con la dificultad de hacerlo de una manera interdisciplinaria, y la segunda parte va a ser para presentarles mi investigación con un poco más de detalle.
Aún así va a ser bastante superficial por la restricción de tiempo y porque se me pidió que me centrara en un poco en compartir a nivel más metacognitivo, por decirlo de alguna manera, cómo se construye una investigación interdisciplinaria. Entonces partamos por los métodos. Asumamos que este círculo representa lo que eventualmente será una investigación transdisciplinar. Yo creo que el proceso de generar esta investigación siempre comienza con una inquietud intelectual. Esto puede ser un interés vago, informado por la experiencia que uno tiene en un campo, que lo mueve a uno a querer aprender más o indagar más. Esa inquietud intelectual, con el tiempo, se convierte en una intuición informada. Por intuición informada me refiero a una noción de que hay algo prometedor en lo que uno quiere investigar y que está relativamente informada por lo existente, ya sea producción anterior, la literatura, etc. Pero aún así sigue siendo algo bastante vago y etéreo. Luego, después de un tiempo, creo que uno llega a identificar un objeto de estudio, que ya es concreto y es algo que uno puede acotar a un ámbito específico, y a partir de ello puede surgir una pregunta de investigación, que es esencial para poder hacer una investigación fructífera, y luego una metodología que permite responder a dicha pregunta. Este proceso yo lo creo que ocurre de dos maneras simultáneamente. La primera guarda relación con un refinamiento. Creo que uno va de lo general a lo particular, de lo etéreo a lo específico o lo concreto, y a la vez creo que es un proceso donde uno constantemente reencuadra el problema en cuestión. Tengo que acotar que creo que todo lo que voy a decir en esta charla aplica específicamente a investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria. Así que esta idea de reencuadre y refinamiento para mí es esencial. Refinamiento significa acotar cada vez más el dominio que a uno le interesa, y reencuadre se refiere a la habilidad de ajustar este dominio de acuerdo a la información que uno va recogiendo de otros campos del conocimiento. Si uno pudiese poner este proceso de manera cronológica, pese a que no es lineal, ¿okay? Y hay como uno va hacia adelante y hacia atrás permanentemente, sí en el fondo esta idea de lo general a lo particular o lo teórico a lo concreto se mantiene, ¿no? Si no la investigación no iría a ninguna parte. Y si uno puede poner esto en una línea de tiempo, creo yo que hay tres instancias que yo al menos utilicé para moverme, digamos, del lado izquierdo de esta línea de tiempo hacia el lado derecho. Primero está la experiencia en la disciplina, que es lo que a uno lo ayuda de nuevo a iniciar esta inquietud y esta intuición, que más tarde se convertirá en una investigación. Luego viene una etapa fundamental, que es el levantamiento del estado del arte. Esto puede tomar muchísimas formas diferentes, dependiendo de la disciplina y del interés de cada uno, pero tiene que ser rigurosa y tiene que ser exhaustiva. Y me voy a referir a esto a continuación. Finalmente viene la etapa de consolidar todo lo que uno ha aprendido y descubierto en una propuesta de investigación. La propuesta de investigación tiene que ser concreta, finita, no puede extenderse indefinidamente, y en el fondo yo voy a compartir también cómo fue que yo hice eso. Ahora, en mi experiencia personal, la experiencia en la disciplina se inicia en mi trabajo profesional en un estudio llamado GT2P. Luego, el levantamiento del estado del arte tomó la forma de una revisión bibliográfica, y la propuesta de investigación fue una propuesta de tesis. Esto podría ser una propuesta para un paper en un curso, podría ser una propuesta para un fondo concursable, pero al final hay que proponer algo concreto. Pasando a la experiencia en la disciplina, el estudio GT2P está basado en Santiago y digamos que el meollo de lo que hacen es combinar tecnologías de fabricación digital con procesos de producción artesanal o manual. Estos objetos que están viendo ustedes acá corresponden a la colección Digital Crafting que se creó entre los años 2010 y 2012. Esos fueron también los años donde yo estuve en el estudio. Y en el fondo la idea acá era un poco poner en tela de juicio la estética de las técnicas de producción o fabricación digital y contrastarlas con técnicas de producción artesanal o manual. Acá en este objeto como que un poco resume esto, porque la versión de la derecha que ustedes están viendo acá, esa es una pieza hecha en impresión 3D versus la misma pieza hecha con un proceso de casting. Entonces la idea acá era un poco explorar esta dicotomía o esta tensión entre lo análogo y lo digital, lo manual y lo automatizado, por decirlo de alguna forma, y bueno, y estos objetos son el fruto de ese proceso. Ese interés quedó conmigo y fue lo que me llevó a iniciar estudios en el extranjero. Primero hice un máster donde realmente no pude tocar estos temas, pero después me quedó el bichito dando vueltas y por eso fue que decidí estudiar un doctorado.
Ahora, eso responde a lo que era mi inquietud inicial, o una intuición informada. Yo sentía que había potencial en estudiar este cruce, pero realmente no sabía ni por dónde comenzar. Y por ello fue que inicié un levantamiento del estado del arte que tomó la forma de una revisión bibliográfica exhaustiva. Así que bueno, ya vi el trabajo profesional que GT2P, ¿cierto? Y ahora pasamos a esto. Aquí fue donde yo evolucioné de una intuición informada, como lo llamo yo, a una pregunta de investigación concreta. Yo creo que la revisión bibliográfica o un levantamiento del estado del arte en general se resume en 4 etapas: una búsqueda, el estudio de lo que se encuentra, un análisis de lo que se encuentra y una síntesis. La búsqueda, en mi caso, la aproximé con múltiples estrategias. Luego el estudio lo hice a través de la creación de una base de datos. El análisis fue filtrando y seleccionando esa base de datos, y la síntesis fue la redacción de un documento que resumía mi pensamiento en torno al tema que estaba investigando. Pasando a la búsqueda y las múltiples estrategias, recuerden, esto es una revisión bibliográfica, yo partí con una estrategia top-down, no sé cómo llamarlo de otra forma. Básicamente me puse una regla, y fue revisar los últimos 5 años de conferencias y revistas científicas en mi tema. Una versión general o más genérica de esto podría ser establecer criterios de búsquedas no ambiguos y finitos para, en el fondo, explorar un campo disciplinario. Podría ser ver videos de YouTube, explorar, qué sé yo, ciclos de cine, lo que sea que uno pueda abordar de manera rigurosa y finita por un tiempo determinado, no eternizarse en esto. Luego vino un approach que era más bottom-up o emergente. En base a lo que encontré en esta primera etapa de revisión, seguí las pistas, fui a la fuente de manera intuitiva, lo que me pareció interesante o prometedor, lo revisé un poco más. Finalmente, después de haber hecho estas 2 cosas, y un approach mixto, en donde lo que hice yo personalmente fue buscar por autor y palabras clave. Encontré temáticas y autores que se repetían en los textos que consideré más prometedores, y seguí buscando eso específicamente. Se volvió, por decirlo de alguna manera, una búsqueda mucho más eficiente. El estudio. A la par que hice todo esto, yo iba construyendo una base de datos. Acá a la izquierda pueden ver, esto es un Excel gigantesco. Si hago zoom, se ve algo así, donde yo iba indexando cada cosa que encontraba, y iba haciendo una serie de cosas, ¿cierto? Esto es como se ve más de cerca. Lo primero que hacía era tratar, acá voy haciendo zoom a distintas partes, por si acaso. Entonces lo primero que hacía acá era tratar, bueno, de poner los autores, qué sé yo, los periódicos o las revistas científicas donde yo obtenía la información, para hacerme una idea del ecosistema de fuentes de información que existían. Lo segundo, guardaba relación con ver las palabras clave que los mismos autores ponían en sus papers, y luego yo poner mis propias palabras clave. Esto era esencial porque, buscando en campos del conocimiento dispares, pocas veces había puntos de conexión explícitos, y esos puntos los tenía que hacer yo. Entonces, tener mi propio sistema de palabras clave me permitía establecer conexiones entre neurociencia y arquitectura, entre robótica y diseño, que de otra manera hubiera sido imposible. Finalmente, yo copiaba el abstract del paper para no tener que volver al PDF si quería volver a leer, los catalogaba por grado de relevancia y ponía mi propio comentario personal. Esta era una manera de yo forzarme a pensar en lo que había leído recién, en lo que había leído, y no hacer todo esto de manera como automática. Ahora, viendo esta es toda de nuevo toda la base de datos con un poco más de zoom, hay algo interesante. Si uno ve, esto está ordenado, digamos, cronológicamente de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. En la medida que avanza el tiempo, se ve más y más verde. Verde significa relevancia, lo cual quiere decir que yo en el proceso me volví más eficiente en encontrar cosas útiles. Al principio era disparando con escopeta, lo que caía lo revisaba, pero luego me equipé, digamos, con un rifle de precisión y fui viendo las cosas cada vez con mayor certeza. La siguiente etapa de análisis y síntesis ocurrió de manera simultánea, y básicamente creé otra base de datos, la de acá a la izquierda, en donde fui seleccionando los papers que tenían cierto grado de relevancia, y fui sacando citas que a mí me parecían útiles para armar este documento de revisión bibliográfica. Esto lucía más o menos así. En la parte izquierda yo identificaba a los autores y ponía la cantidad de citaciones. Esto puede parecer trivial, pero era súper importante, porque yo, sin conocer a los autores, me permitía saber quién era relevante en su propio campo. De otra manera no tenía cómo saberlo. Luego, bueno, iba poniendo, como decía, estas citas específicas, que era la que informaba la que terminó informando mi pensamiento y el documento que escribí, y catalogadas de acuerdo a distintos criterios.
y luego también hacía la conexión explícita al documento que estaba escribiendo. Ahora, como dije anteriormente, esto puede tener muchas formas diferentes dependiendo de lo que ustedes estén estudiando expresamente. No sé si esto aplica a las artes visuales o a la música, pero creo que el espíritu detrás sí, el rigor, la sistematicidad, y digamos, y crear documentos que son conducentes a hacer otras cosas. Mi base de datos me permitió pasar, la base de datos donde yo recopilaba los papers, me permitió pasar a la siguiente base de datos, donde yo recopilaba lo más importante, y eso me permitió escribir el documento de manera bastante sencilla, un documento largo, que recogía muchas fuentes de información diferentes. La idea es que esto sea generativo, no que sea anecdótico y que sea un fin en sí mismo. Pasando ahora a la propuesta de investigación, en el fondo, la propuesta de investigación se encarga de generar preguntas de investigación y sugerir una metodología para abordar esas preguntas. Y creo que la propuesta de investigación tiene que responder a tres cosas. Al qué va a hacer uno, por qué lo va a hacer uno, y cómo lo va a hacer uno. Y creo que tiene que responder de una manera sucinta, específica y clara. En el fondo, creo que el qué responde a un vacío en el conocimiento. En el levantamiento bibliográfico uno debiera identificar áreas subexploradas o áreas donde hay conflicto y opiniones encontradas. Ese es el punto para atacar, creo yo, con una investigación. El por qué tiene que ver con relevancia disciplinar, porque pese a esto, bueno, de hecho, un riesgo en la investigación interdisciplinaria es hablar a tantas audiencias que finalmente uno no le habla a nadie. Creo que siempre es importante saber dónde está el ancla de esta investigación. Y uno tiene que encontrar relevancia para la investigación en esa disciplina. Ese es el por qué. Y el cómo finalmente es la metodología específica. Y la idea acá es informarse y nutrirse de otras disciplinas para aportar algo nuevo al discurso. Entonces, esta es mi propuesta de investigación resumida al máximo. Usando teorías postcognitivistas y tecnología de eye tracking, voy a expandir nuestro entendimiento de los mecanismos cognitivos subyacentes al modelado manual con el propósito de informar el desarrollo de interfaces y procesos de Robotic Aided Design. Más tarde voy a desempacar qué significa esto, pero quiero volver a esta idea del qué, por qué y cómo. Este es el qué. ¿Qué voy a hacer? Voy a expandir nuestro entendimiento de los mecanismos cognitivos. ¿Por qué? Con el propósito de informar este campo de investigación. ¿Y cómo? Haciendo uso de teorías postcognitivistas y de esta tecnología específica. Creo que llegar a este punto de precisión antes de iniciar el proyecto de investigación propiamente tal, bueno, obviamente nunca es tan lineal, pero llegar a este punto de precisión en algún momento es importante. En mi opinión, al menos. Ok, pasemos a la metodología. Acá voy a hablar más concretamente de qué es lo que estoy haciendo. El problema, bueno, y esto se resume en tres partes. Voy a presentar el problema de investigación, las preguntas de investigación que responden a ese problema, y la metodología con las cuales yo abordo las preguntas. Entonces partamos por el problema. Recién yo hablé del qué, el por qué y el cómo. Y creo que una manera alternativa de entender estos como campos es hablar de una necesidad o una oportunidad, un vacío en el conocimiento, como dije, y una metodología. La necesidad es lo que sería bueno que existiese en un campo disciplinar, sea, lo que sería provechoso, interesante, qué sé yo. El vacío es lo que nos falta para capitalizar en esa necesidad u oportunidad. Y la metodología es lo que va a llenar este vacío en el conocimiento. La necesidad de oportunidad, en mi caso, se centró en el campo de Architectural Robotics. Y el vacío en el conocimiento en el campo de Design Studies. La metodología estaba en la intersección de estos dos campos y de alguna manera hablaba a ambos dominios del conocimiento y fue la metodología de eye tracking. Ok, pasemos a Architectural Robotics. Acá esto va a ser súper superficial, pero espero que se entiendan los puntos importantes. Architectural Robotics es el campo de la arquitectura y diseño digital que estudia la integración de herramientas robóticas con procesos de fabricación y diseño. Dentro de este campo hay un nicho de investigación que yo llamo Human Robot Collaborative Fabrication. De hecho, este fue un término con el que yo propuse luego de revisar la bibliografía, porque me di cuenta que había muchos esfuerzos investigativos en torno a tener humanos y personas codiseñando simultáneamente. ¿Ok? Y esto aún de manera muy incipiente y de manera un poco ingenua, diría yo, pero creo que el germen está ahí. Y lo que yo digo es que eventualmente esta línea investigativa va a llevar al Robotic Aided Design. Esto es especulativo, pero me sirve para, digamos, aterrizar mi propuesta investigativa en el campo del futuro, en el dominio del futuro plausible,
Eso por un lado. Por otro lado, el campo de Design Studies, ¿hay una pregunta? Bueno, se escucha ruido a fondo, pero voy a continuar. El campo de Design Studies es un campo centrado en el estudio de los procesos de diseño. Este es un campo que surgió en los 50 y 60 y que básicamente se centró en estudiar a diseño entendido, digamos, ampliamente, para entender los procesos en los cuales incurrían los diseñadores al crear y tratar de hacerlos más eficientes. Y obviamente en el transcurso de los años esto ha cambiado mucho, pero una cosa que sigue estando al centro de esta disciplina es la idea de Design Cognition o Design Thinking, y yo lo entiendo como esta idea genérica de que hay un tipo de proceso cognitivo o mecanismo cognitivo que subyace el proceso creativo, o los procesos creativos en los cuales los diseñadores basan su trabajo. Entonces, esto está al centro de este campo. Es lo que este campo estudia. Dentro de este dominio específico, hay un nicho más específico aún, que es el modelado manual exploratorio o creativo. Ustedes podrán pensar en los procesos creativos desde escultores, arquitectos, diseñadores, cuando uno realmente piensa físicamente con las manos. Es, digamos, símil al croquis o al dibujo, pero en 3 dimensiones. Yo creo que una aplicación del Robotic Aided Design, es decir, esta idea de humanos y máquinas diseñando en conjunto, sería el Exploratory Model Making. Y de allí la intersección de estos dos campos para definir el dominio más específico de mi tesis. Viéndolo de esta manera, mi tesis ya no es Architectural Robotics y Design Studies, sino estos dos campos específicos. Y al centro nuevamente tengo esta metodología de tracking. Ahora, el que mi tesis esté anclada, digamos, en Architectural Robotics por un lado y Design Studies por el otro no es anecdótico, porque con estas dos fuentes primarias de información e inspiración vienen compromisos teóricos y metodológicos. Por un lado, Architectural Robotics tiene un pie en la robótica y en Human-Computer Interaction. Por el otro lado, Design Studies está muy emparentado con las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente, dado que estudian el proceso mental que subyace el ejercicio creativo. Por un lado, la robótica y el Human-Computer Interaction ponen restricciones metodológicas en mi propuesta de investigación, dado que de alguna manera ponen la restricción de utilizar interfaces que funcionen en tiempo real. ¿Ok? Y espero que esto quede más claro en las siguientes slides. Y por el otro lado, las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente traen una postura teórica. Y la postura teórica no es anecdótica tampoco, porque me permite estudiar procesos perceptuomotores como una forma de cognición. Un proceso perceptuomotor podría ser el movimiento de las manos, podría ser algunos marcadores fisiológicos de mi cuerpo, como bueno, como lo que fuese, temperatura, qué sé yo. Y uno de esos marcadores, de esos procesos perceptuomotores son los movimientos oculares. Por lo mismo es que eye tracking es una metodología que está en estos dos mundos, en el mundo del tiempo real y Human Computer Interaction, y como una metodología que me permite estudiar estos procesos perceptuomotores como una forma de cognición. Entonces, volviendo a esta idea de la necesidad de oportunidad, vacío en el conocimiento y metodología investigativa, mi problema de investigación se plantea de la siguiente manera. Para potenciar los procesos creativos de modelado manual, necesitamos herramientas robóticas que posean sensibilidad arquitectónica y que sean capaces de reaccionar al comportamiento del arquitecto oportunamente. Esa es la necesidad u oportunidad. Para esto, es necesario obtener información sobre los mecanismos cognitivos que subyacen el modelado manual en tiempo real, mientras dicho proceso ocurre. Nos sirve aprender esto 2 días después mediante observación etnográfica. Necesitamos ser capaces de modelarlo en tiempo real. En mi caso, no digo en general, en mi tesis. Una metodología para hacer esto no ha sido formalizada en el contexto de Architectural Robotics o Design Studies. Ahí está el vacío en el conocimiento. Esto no se ha hecho. Ahora la metodología. Eye tracking es una herramienta propicia para estos fines. La literatura indica que el comportamiento oculomotor tiene correlatos con la acción motora. Varía significativamente según la naturaleza cognitiva de lo que se hace y está modulado por nivel de experticia. Esa es mi metodología un poco más explicada, ¿cierto? Finalmente yo hago una pregunta para enlazar con mis preguntas de investigación.
¿Cómo podemos usar el eye tracking para ampliar nuestra comprensión de los mecanismos cognitivos que subyacen el modelado manual creativo? Entonces creo yo que este párrafo de alguna manera plantea una oportunidad, una necesidad, ofrece, identifica qué es lo que nos falta entender y ofrece una vía para abordar ese problema. Ahora voy a hacer un paréntesis cortito para explicar qué es el eye tracking y cómo funciona. Nuestros ojos, en caso que no lo sepan, se mueven permanentemente, entre 3 y 4 veces por segundo. ¿Ok? Hay dos tipos de movimientos que son los más importantes, que son las sacadas y las fijaciones. Sacadas son movimientos que en el fondo orientan el ojo de un lado a otro, y fijaciones son pausas breves entre sacadas. La razón de esto tiene que ver con la fisionomía del ojo. En la parte posterior de nuestro ojo, donde estoy acá señalando con el mouse, está la retina. Y la retina tiene una serie de fotorreceptores, pero la distribución de esos fotorreceptores no es homogénea. Al centro de la retina hay una zona con muchos fotorreceptores que nos da una región de agudeza visual, una región de gran agudeza visual. Y luego los fotorreceptores decaen rápidamente mientras uno se aleja de la retina. Lo cual quiere decir que nuestra visión foveal, fovea es el nombre de esta área central, es muy aguda y la visión periférica es completamente borrosa. De hecho, esto es valiosa del campo visual. Ahora, de hecho, les tengo un pequeño experimento interactivo. Quiero que miren a la cruz acá al medio. Juan Pablo, perdón. ¿Sí? Hubo un pequeño corte justo cuando estabas mostrando la imagen de los puntos focales sobre el edificio. Ok. Entonces no te escuchamos lo que dijiste ahí. Perfecto. Quería decir, en el fondo, que esto se parece a como vemos, versus la imagen de una imagen, versus la imagen, digamos, la idea de una imagen completamente clara frente a nuestros ojos. Nosotros movemos los ojos permanentemente para obtener información del campo visual. Y tengo un pequeño experimento. Quiero que miren a la cruz acá. No muevan los ojos de la cruz y vean estas caras cómo van cambiando. Se van a dar cuenta que empiezan a haber unas deformidades en la visión periférica, si es que dejan los ojos fijos en la cruz del medio. Y la razón de eso es que nuestra visión periférica está básicamente tratando de adivinar lo que está entrando a nuestros ojos. Si nosotros no moviésemos nuestros ojos, no entenderíamos nada de lo que sucede alrededor nuestro. Entonces, el movimiento de los ojos es esencial para desenvolvernos en el mundo. Y por eso es que desde el 1900 aproximadamente, o desde mucho antes en realidad, pero de manera moderna desde el 1900, investigadores han estudiado cómo nos movemos nuestros ojos. Y digamos, bueno, y esto digamos son metodologías antiguas donde se ponía una copa de succión en el ojo muy incómoda. Actualmente tenemos este tipo de artefacto que uno se pone así y que te permite capturar el movimiento de los ojos en tiempo real. Entonces, la conclusión básica, o donde está el acuerdo hoy en día en el campo, es que nuestros ojos se mueven de dos formas. Están tirados, podríamos decirlo, por elementos salientes del campo visual, elementos con alto contraste, con alto brillo, con colores fuertes, lo que sea. Nuestros ojos se van naturalmente ahí por mecanismos neurales en la corteza visual del cerebro. Pero por otro lado, los ojos son empujados o llevados a distintas locaciones del campo visual por factores cognitivos. Si yo estoy leyendo, mis ojos no se van a cualquier parte basados en lo llamativo que sea la página del libro, se van a las palabras, ¿cierto? Porque yo estoy obligándolos a hacer eso. Y así en una serie de tareas. Ahora, habiendo dicho esto, hay tres paradigmas de investigación en eye tracking que son un poco irreconciliables. El primero se centra precisamente en estudiar la idea de saliencia en el campo visual. Y lo que hacen estos tipos es tener a gente en un laboratorio mirando una pantalla de computador y mostrándoles imágenes. Y en base a repetición, digamos, tratan de inferir los mecanismos que hacen que el ojo se vaya a uno o a otro lugar. Generalmente le muestran las imágenes sin ningún tipo de instrucciones. Mira la imagen, nada más. Y tratan de generar modelos computacionales de visión que predigan o que anticipen cómo la gente va a mover los ojos frente a un determinado estímulo. Hay otra tradición que explora un poco más la influencia de los factores cognitivos en la visión. Esto es un trabajo interesantísimo del año 67 que inició este campo de investigación, en donde un investigador ruso llamado Alfred Yarbus le dijo a gente que mirase este cuadro y les puso, digamos, distintas preguntas o provocaciones. En una les dijo, bueno, mira la pintura libremente, esa es esta condición. En otra les dijo, estima
la situación socioeconómica de la familia, luego estima las edades de las personas, estima, bueno, hace cuánto tiempo las personas no se veían. Este cuadro se llama el visitante inesperado. Y ustedes pueden ver lo radicalmente diferente que es el comportamiento oculomotor en cada uno de estos casos. Evidentemente no está respondiendo a saliencia. Y finalmente hay una vertiente incluso más desconectada de la anterior, que estudia el comportamiento oculomotor en tareas reales. Y lo que ellos dicen es que cualquier cosa que nosotros podamos aprender sobre comportamiento ocular en el laboratorio no aplica en el segundo en que uno está en un contexto real manipulando objetos, porque la visión realmente se acopla a la acción motora. Pablo, entonces, dime. Tú mencionaste un par de veces un concepto que es saliencia. Realmente, si lo pudieras definir brevemente, por favor. Sí, saliencia se refiere a los elementos que son conspicuos o llamativos en el campo visual. Entonces, cuando alguien habla de saliencia en el campo visual, está asumiendo que, producto de los mecanismos neuronales en nuestra corteza visual, hay áreas en nuestro campo visual que son inherentemente más llamativas para los ojos. Eso sería algo saliente. En general se habla de aristas, de áreas con alto contraste, donde hay como donde podría haber separaciones de objetos y qué sé yo. Bueno, entonces la idea es que están estos tres paradigmas de investigación, y bueno, y ese es el paréntesis de eye tracking. Espero que sea como suficiente un poco para situar lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, mi pregunta de investigación. Voy a volver a lo que leí anteriormente. ¿Cómo podemos usar eye tracking para ampliar nuestra comprensión de los mecanismos cognitivos que subyacen el modelado manual creativo? Las preguntas específicas que yo estoy tratando en mi tesis son: número 1, ¿cómo es el comportamiento oculomotor de arquitectos expertos durante el modelado manual creativo? Eso sencillamente no se ha estudiado. Tengo que verlo primero. Lo segundo es, ¿existen correlatos entre este comportamiento oculomotor y procesos motores y estrategias de diseño creativo? Quiero ver si los ojos, se mueven de determinadas maneras dependiendo de lo que uno está haciendo. Quiero encontrar correlaciones. No me interesan las relaciones causales, porque no las puedo encontrar, pero sí correlaciones, porque esas podrían informar interacción en tiempo real con sistemas computacionales. Finalmente me interesa saber cómo estos correlatos oculomotores se ven afectados en distintas tareas de modelado, que sería algo similar a lo que hizo Yarbus con ese experimento con el cuadro, y por nivel de experticia. Entonces, ahora voy a pasar a la metodología misma. Mi tesis, yo estoy haciendo dos cosas. Estoy primero que nada haciendo experimentos conductuales con personas haciendo cosas, digamos, yo estudio su comportamiento y me valgo del eye tracking para cuantificar ese comportamiento. De nuevo, yo podría estudiar distintos marcadores del comportamiento, podría cuantificar la cantidad de movimiento, que muchas veces es asociado a la experiencia estética o afectiva en determinados contextos, podría ver otras cosas, pero yo elegí ver el eye tracking. Elegí ver los movimientos oculomotores. Y lo hago a través de dos experimentos. El primer experimento guarda relación con el comportamiento oculomotor durante tareas de modelado manual creativo. Una tarea real, donde realmente veo a gente haciendo maquetas. Eso sería similar al último paradigma investigativo que mostré anteriormente. Luego tengo un segundo experimento en donde yo analizo los movimientos oculares en tareas visuales, esta vez no interactuando con objetos, pero viendo a un computador, usando distintos estímulos, digamos, arquitectónicos, similares a las maquetas que uno produce cuando está improvisando y creando. Eso sería similar al segundo paradigma investigativo que presenté. Y la idea aquí es que en el primer experimento, donde la gente realmente hace una maqueta, mi idea es encontrar correlatos oculomotores del pensamiento creativo. La literatura sugiere, y esto ya lo observé en mis resultados preliminares, la literatura sugiere que los ojos van a estar completamente acoplados a la acción, que yo voy a mirar lo que estoy a punto de manipular, que luego voy a mirar, dependiendo del lugar, voy a mirar a la ubicación en donde voy a depositar un objeto, que mientras manipulo dos cosas simultáneamente, mi mirada va a estar concentrada ahí, etc. Eso se sabe, se ha visto en otros campos. Yo espero encontrar otro tipo de comportamiento oculomotor que no se explica de esta manera. Y el hacer eso, siento yo, me va a permitir decir que efectivamente los ojos en algo reflejan el procesamiento cognitivo creativo, y eso es lo que voy a estudiar en el segundo experimento. En el segundo experimento efectivamente voy a estudiar estos mecanismos con mayor detalle. En una situación experimental que probablemente no se extrapola a la realidad,
pero que sí va a arrojar luces sobre los mecanismos cognitivos que subyacen el modelado creativo. Entonces, ahora les voy a presentar rápidamente el experimento 1, el otro todavía lo estoy diseñando. Entonces, el primer experimento tiene que ver con esta tarea de maqueteo real. Y acá construyen dos fuentes súper específicas. Uno es un experimento hecho en 2015 por Daniel Smithwick y David Kirsch. Smithwick es un arquitecto de MIT, Kirsch es un cognitive scientist, donde ellos estudiaron, digamos, los marcadores motores en una tarea de maqueteado. Ellos veían cómo la gente interactuaba con bloques, y en base a ello hicieron una codificación y trataron de inferir algo sobre su estado cognitivo. Yo combino eso con una tradición de eye tracking en estudios de tareas domésticas, en donde se estudiaba gente haciendo cosas rutinarias súper simples como hacer té o preparar el pan. En el fondo yo estoy cruzando estas dos tradiciones para explorar cómo los ojos operan en una tarea rutinaria para un arquitecto o alguien de los oficios creativos, como es maquetear y explorar, digamos, con las manos. Solo les recuerdo que este maqueteo no es la maqueta final que uno hace para la presentación, es una maqueta explorativa, improvisatoria, donde uno, digamos, genera ideas. Estos son los bloques que yo uso para mi... Bueno, acá me falta un GIF, pero en el fondo estos son los bloques que yo uso en mi experimento, que de hecho tengo acá. Me tomó un buen tiempo, esto yo los compré finalmente, no los hice, pero me tomó un buen tiempo descubrir el formato adecuado para hacer esto. Tenía que ser algo lo suficientemente complejo para que fuese, digamos, interesante desde un punto de vista del diseño. Esto evidentemente no es un proceso de diseño real, pero es algo que se le aproxima. Pero bueno, en el fondo tengo esos bloques y yo hago que los participantes lleven a cabo distintas tareas. Son 3 tareas y hubo harto pensamiento en desarrollar esta matriz, así que lo voy a explicar con un poco de detenimiento. La primera tarea que yo hago que los participantes desarrollen es copiar bloques de una imagen. La idea de esto es que una tarea va a servir como una especie de línea base, donde no hay ni un tipo de ejercicio creativo. Estás copiando una imagen, no estás creando nada. Yo digo que la estrategia creativa es mimética, es de copia, y el nivel de abstracción es concreto. Estás viendo algo y replicando. La segunda tarea es crear estructuras que satisfagan un criterio. Yo llamo a esto protodiseño. ¿Por qué? Porque uno satisface un criterio formal y una estrategia, pero obviamente no es diseño propiamente tal. La estrategia creativa, yo digo que es convergente, porque tiende a converger a una solución óptima. Y el nivel de atracción es icónico porque uno está tratando de, digamos, plasmar un concepto en una forma. Finalmente tengo la última tarea, que es la que más se aproxima a la arquitectura, que es diseñar un edificio en altura. Yo digo que esta tarea es divergente, porque obviamente a cualquier punto que uno toma una decisión, el proceso se expande y se ramifica, y el nivel de abstracción es simbólico, porque uno está trabajando con un objeto que representa otro objeto en la realidad. El propósito con esto, digamos, era gatillar distintos tipos de comportamientos oculomotores, tratar de cubrir un gran espectro de, digamos, interacciones cognitivas entre la persona y el bloque, a fin de facilitar el análisis posteriormente. Esta es la primera tarea. Estos son los bloques que yo hago que la gente copie. Bueno, podría hacer uno rápidamente, pero no lo voy a hacer. Pero el primero, por ejemplo, lleva estas 2 piezas, ¿cierto? Y una cosa al medio. Van creciendo en grado de dificultad. También espero ver si es que el comportamiento oculomotor varía en función de la complejidad de lo que hay que copiar. Estas son las segundas estructuras que tienen que crear. Acá no las tienen que imitar. Estas estructuras son, digamos, representativas de lo que yo espero que hagan. La primera estructura es una estructura con una perforación, ¿cierto? Y un voladizo. La segunda es una estructura que minimiza el perímetro. La tercera es una estructura que maximiza el perímetro. Y la cuarta es una estructura que empieza a rotar estos bloques en 120 grados. Lo mismo, yo también considero que estas tareas crecen en complejidad. Finalmente, la última tarea es diseñar un edificio en altura, ¿cierto? Yo les doy un sitio, no les doy información del contexto, y los dejo un poco, bueno, les digo que el edificio tiene que ser residencial, nada más. Y la gente en el fondo queda libre para explorar este proceso como ellos quieran. Este es un poco el setting donde yo conduje un experimento piloto. Iba a conducir el experimento real y llegó el coronavirus, así que todo cerró. Pero alcancé a hacer un experimento piloto donde en el fondo yo estaba testeando que estas tareas que yo había elegido fuesen buenas y qué sé yo, y creo que funcionaron bien.
Y entonces está el setting del experimento. Acá ven unos bloques de colores. Esos son los bloques que la gente usa para hacer el edificio, porque tiene una especie de ventanitas que le dan un sentido de escala a estas figuras. Una prueba que hice yo, probando el Eye Tracker. Básicamente lo que el Eye Tracker me da es una serie de puntos, que son los puntos que yo estoy mirando en un instante determinado. Y bueno, hay unos algoritmos que clasifican estos puntos en sacadas o fijaciones, dependiendo de la duración, de cuánto dura el punto en el fondo quieto en el espacio y qué sé yo. Y acá tengo algunas imágenes de los procesos. En el fondo, al final, lo que es interesante, creo yo, en esta investigación en particular, es el desacople de este marcador del comportamiento, que son los movimientos oculares, de la cosa más pragmática y funcional, que es manipular objetos, hacer cosas, qué sé yo, y este nivel de un poco más alto de reflexión analítica, que yo espero emerja acá. Eso es algo que no se ha observado en la literatura de este tipo, en tareas naturales, porque obviamente no hay nada reflectivo en hacer un pan o en preparar un té, y eso de alguna manera es una contribución mía a estos otros campos. Creo que en la investigación disciplinar no hay que olvidarse que uno también tiene algo que aportar a los campos desde donde uno pide prestado. Para final, bueno, acá tengo una imagen más, tengo unos videos que podemos ver después si hay tiempo. Quiero compartir un par de conclusiones como generales, ¿ok? Respecto a lo que he hablado. La primera conclusión es que todo fenómeno u objeto de estudio puede ser abordado desde una nueva aproximación transdisciplinar. Y esto es tan simple como reconocer que lo que sea que uno encuentra como objeto de interés es algo que le interesa a mucha gente de maneras diferentes. Puede ser en distintas escalas temporales, en distintos niveles de análisis, desde distintos compromisos teóricos. Pero eso le interesa a mucha gente. Y siempre hay una oportunidad latente para integrar cosas que no han sido integradas. Lo segundo es que la aproximación transdisciplinaria, en mi opinión, es relevante si y solo si permite entender el fenómeno bajo una nueva luz. No sirve de nada hacer todo esto para volver al punto de inicio. En ese sentido, por ejemplo, hay muchos estudios sobre el maqueteo, digamos, o el modelado manual en arquitectura, pero todos tienen una beta filosófica, hablan del carácter representacional del objeto, de, bueno, qué sé yo, de otras cosas que a mí en particular en este contexto no me interesan. A mí me interesa el aspecto del comportamiento humano y cómo se condice, digamos, con los procesos creativos en la creación de estos objetos. Entonces yo estoy trayendo una nueva luz al entendimiento del proceso. Finalmente, es importante que el nuevo entendimiento redunde en la utilización de nuevos métodos. Y esto es algo que yo hablaba el otro día con Alejandro, que en el fondo en la arquitectura lo que yo vi fue que el estudio de estos procesos estaba muy informado por lo filosófico, lo abstracto, qué sé yo, y por lo cualitativo, por decirlo de alguna manera, y a mí me interesaba traer una mirada cuantitativa más dura. Fruto de ello fue que miré a los campos disciplinarios que miré específicamente. Por eso miré a la robótica, al Human Computer Interaction, por eso miré al Cognitive Science, que es una disciplina obviamente súper dura y basada en estadísticas. Y para terminar, los dejo con una cita que yo encuentro muy inspiradora, es de un artista visual llamado Simon Penny, que dice, bueno, voy a tratar de traducirla, dice, las distintas teorías y metodologías que él discute en un libro no calzan bien unas con otras, no cuajan. Él dice que hizo lo posible por hacerlas como interactuar bien, y dice que pese a que esto pueda espantar o molestar a los especialistas, él cree que en tirar la red, digamos, amplia y traer cosas y superponerlas de manera quizás poco prolija, el resultado puede ser interesante y prometedor y novedoso. Creo que el espíritu con el cual uno tiene que abordar la investigación transdisciplinaria tiene que ser así. O, digamos, prepararse para ensuciarse las manos y meterse en un terreno que es pedregoso y difícil, pero probablemente, bueno, fructífero y fructífero. Eso, con eso concluye mi presentación. Juan Pablo, muchas gracias. Aplausos aparecen por ahí. Muchísimas gracias por esta clara presentación de tu trabajo y también por tu generosidad de compartir todos tus análisis y reflexiones con nosotros, con nosotras. Quería saber si es que alguno de los profesores que estamos acá tiene alguna pregunta o comentario específico.
que pueda vincular lo que hemos revisado en clases con la presentación de Juan Pablo. Yo quería... Karen. Perdón, Karen. Karen, por favor. Hola. Bueno, Juan Pablo, nuevamente también muchas gracias, me sumo a los agradecimientos. En realidad, sí, todo lo que nos presentaste y toda tu investigación sin duda es inspiradora. Me parece increíble cómo nos mostraste tan rápidamente y acotadamente este rigor y esta acotación de los campos, cómo los fuiste definiendo para poder llegar a tus preguntas, a resolver, a poder comunicar de manera tan clara las cuestiones que te movilizaron. Y en ese sentido se agradece. Y creo que tiene todo un valor en sí mismo, ya. Entonces, es interesante poder escucharte y sí, entender como todo tu paso a paso, ¿cierto? Que por supuesto, y tú lo nombraste, no siempre es lineal, pero se puede quedar aquí como en un modelo. Con respecto a todo lo del eye tracking, me toca un poco porque hice alguna vez estudio con eye tracking para interfaz. Y claro, el diseño es algo que se estudia, es algo que realmente está siempre presente, como las personas tienen estos procesos cognitivos que nos ayudan a poder transmitir conocimientos y otras cosas, y algo que siempre se está trabajando, ¿no? Como las lecturas, cuáles son los puntos de partida en la interfaz, en los objetos, etc. Entonces, me parece súper interesante cómo lo llevas un poco hacia cómo el objeto deja de ser el objeto y se vuelve una narrativa, cómo el objeto deja de ser como el producto final, solamente este objeto de estudio, y también en sí mismo tiene algo que decir. Estaba leyendo un poco de eso, de los objetos epistémicos, que no son simplemente artefactos como experimentales que generan respuestas, sino que son sistemas experimentales como vehículos para materializar preguntas. Y ahí hay como todo un valor y nada, genial. Eso es como un poco lo que quería decir, porque se relaciona también con el diseño especulativo, que es lo que yo he estado trabajando con los chicos en este seminario. Yo quería, bueno, ahí quiero dejarle como dos preguntas planteadas a Juan Pablo, si nos puede compartir de ya desde una perspectiva como mucho más relajada. La primera tiene que ver con cómo tú afrontaste personalmente esto, cómo tú afrontaste el tener que ir a buscar información, buscar conceptos, etcétera, en otras disciplinas que son completamente ajenas a tu campo disciplinar inicial. En el fondo, cómo tú rompes también la duda paraliza, y yo creo que es algo que hemos conversado con los estudiantes y que es como el principal tema incluso de ruido de los cursos de transdisciplina, porque son cursos llenos de dudas. Entonces, cómo tú capitalizas esa duda en esa búsqueda que finalmente enriquece tu proceso de investigación. Esa es una pregunta. Y la otra que te quería hacer tiene que ver con que un poco lo que dijo Karen recién, que finalmente todo este proceso de investigación que tú quieres enfocarlo como en este estudio de modelo, si es para ti como que si tiene valor en sí mismo, y cómo la investigación pasa a ser un producto creativo en sí, ¿no es cierto?
muchas veces la investigación del arte o de las áreas más creativas, como que se le cuestiona mucho esa capacidad de investigación, ¿no es cierto? Es como, se le asocia mucho a lo que, no sé, pues es más inspiracional, o como que no tiene un proceso riguroso creativo. Entonces me interesa mucho que si nos puedes compartir como aspectos de eso, en lo que tú piensas, y eso, creo, habla. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por las preguntas. Respondiendo primero a Karen, o comentando sobre lo que dijo Karen, algo que yo no mencioné para nada, o que mencioné muy de pasada, es esta idea de teorías post-cognitivistas. Y solo para dar un poco más de contexto a mi trabajo, digamos, en Cognitive Science y en inteligencia artificial, ha habido siempre esta idea de, originalmente tuvo mucha prevalencia la idea de nuestra mente pensada en analogía a un computador, es decir, como un sistema que procesa símbolos abstractos y genera outputs. Es decir, yo recibo estímulo sensorial y mi mente funciona, digamos, como en un vacío, procesando, convirtiendo estos estímulos a representaciones simbólicas que son procesadas de una manera u otra y producen un output. Un ejemplo de esto clarísimo es Noam Chomsky con su gramática, ¿cierto? Bueno, eso se conoce como el postcognitivismo. Es una serie de vertientes informadas por la filosofía de la mente. De hecho, Humberto Maturana y Francisco Varela son de los precursores del postcognitivismo con sus estudios en autopoiesis y qué sé yo. Bueno, digo, para traer el referente chileno ahí. Bueno, entonces, y el postcognitivismo se centra en los procesos perceptuomotores como una forma de cognición. En ese sentido, viendo esta idea de la acción epistémica y la acción pragmática, claro, es fundamental en la noción postcognitivista, es la cognición y nuestra mente incluso, y nuestra conciencia, como un fenómeno emergente en la interacción de nuestro cuerpo y nuestro sistema sensorimotor y el mundo. Es ahí donde surge la mente. La mente no es una entidad abstracta que observa este mundo como en tercera persona, ¿cierto? Ahora, esto es interesante porque esto pone mucho valor en algunas prácticas creativas como el modelado y el maqueteo. El maqueteo, esto no es una práctica donde yo materializo ideas predefinidas o preconcebidas. Esta es una práctica donde yo activamente genero ideas mediante la interacción de mi cuerpo con los objetos. Entonces, claro, bueno, creo yo que dentro de esto un poco está el valor del estudio del modelado y del maqueteo. Por eso creo que es una práctica relevante hoy en día, pese a que existe la realidad virtual o que exista qué sé yo, creo que es muy relevante este trabajo manual análogo. Y por eso lo estudio, y por eso yo me miro estas otras teorías para estudiar este proceso. Miro las teorías postcognitivistas. Dentro de eso, solo para mencionar algunas de las corrientes específicas, está el Embodied Cognition, el Enactive Cognition. Esa es la corriente empezada por Humberto Maturana y Francisco Varela, por si acaso. Bueno, hay otras, Extended Cognition, que habla de cómo nuestra mente se extiende en el entorno inmediato. Situated Cognition es un campo súper rico, creo yo, para estudiar. Ahora, yendo a lo tuyo, Alejo, ¿cómo se enfrenta el proceso de buscar cosas en disciplinas de afuera? Bueno, una cosa que olvidé mencionar es que, obviamente, el contexto universitario es fundamental. La universidad ofrece 2 o 3 cosas. Ofrece, número 1, acceso a personas con expertise en distintos temas. Ofrece, además, acceso a nuestros pares, que pueden no ser tan expertos, pero están llenos de ideas muy ricas y que, si no ricas, por lo menos diferentes a las nuestras, ¿ya? Entonces, esos son 2 recursos importantísimos. Luego están los cursos. Los cursos plantean un marco teórico para abordar problemas de toda índole, algunos de los cuales son de tu propia disciplina y otros que son de otras. Y en ese sentido creo yo que es muy importante tomar cursos en otras carreras para informarse de los métodos, para informarse del ethos de estas otras disciplinas, de la manera en que ellos se enfrentan el mundo y los problemas que ellos estudian. Entonces, así es como yo lo enfrento. Y lo otro que es esencial es la pasión y el amor por lo que uno hace. Creo que sin interés y amor, finalmente, por el trabajo que uno hace, todos estos procesos terminan muriendo. Porque sí, son difíciles, son cansadores, son desafiantes, ¿cierto? La investigación transdisciplinar, creo yo que, de nuevo, es súper desafiante porque las cosas no calzan bien. Uno mira una teoría por acá y mira otra y las trata de cuajar y no cuajan. Entonces,
requiere un esfuerzo grande y requiere creatividad y requiere perseverancia. Entonces creo yo que en el fondo está como curiosidad intelectual y esta perseverancia que nace del amor por lo que uno hace son fundamentales. Respondiendo a la segunda pregunta, si tiene valores, bueno, ¿cuál es el valor creativo de este proceso mismo? Del proceso mismo, lo primero que quería decir es que creo que esta investigación es un poco, a un nivel muy fundamental, es como casi ciencia básica. Porque sí, yo sitúo esto en un contexto disciplinar, con la interacción robótica, qué sé yo, porque tengo que darle relevancia y porque tiene que venir como de una línea de investigación. Pero, a la vez, creo yo que la pregunta que estoy tratando de resolver es como fundamental en sí misma. ¿De qué manera los ojos reflejan el comportamiento cognitivo o procesamiento cognitivo en este dominio? Esto ha sido demostrado en otros dominios y se sabe que los ojos sí tienen que ver con el procesamiento semántico del lenguaje, tienen que ver con el estado afectivo de las personas, tienen que ver con muchas cosas. Pero yo estoy respondiendo a esta pregunta en este contexto donde no se ha respondido. Y creo yo que en ese sentido, mi ambición principal con mi tesis es sencillamente poner una fundación que diga, sí, podemos usar el eye tracking en este contexto para estudiar estos procesos. No tengo una ambición más allá de eso. Y creo en el fondo que, claro, y de qué manera mi método y mi investigación en sí misma es creativa, hay toda una parte que no he explicado, que tiene que ver con cómo yo voy a visualizar la data que recoja. Hay todo un proceso, hay todo un espacio ahí para generar metodologías de visualización que no son las mismas que se usan en el marketing o que se usan en el Human Computer Interaction, que sí hablan a nosotros como diseñadores de una manera diferente. Eso estoy todavía en proceso de definición y no tengo nada que mostrar, lamentablemente. Pero creo yo que eso va a ser finalmente la contribución creativa más grande de mi tesis. El desarrollar una metodología para visualizar y comunicar mis hallazgos que repercuta con nuestro propio sistema de creencias, en lugar de irme al mapa de calor o qué sé yo, que es lo que se usa tradicionalmente en otros campos. Muchas gracias, Juan Pablo. Víctor Vidal estaba pidiendo la palabra y luego, Carla, te damos la palabra. Víctor. Sí, tengo un par de preguntas nomás. La primera, antes de realizar el experimento, ¿no tuviste la preocupación de que el hecho de que el sujeto piense que está dentro de un experimento, como sujeto del experimento, vaya a interferir con el movimiento del ojo? ¿Y de qué manera? No sé si se entiende muy bien. Sí, se entiende. Y la segunda pregunta, ¿de qué manera escogieron a la gente? Y si hay un sujeto ideal o específico que se desea estudiar. Con tu trabajo. ¿Tiro? Sí, ya, estas son súper buenas preguntas. La primera, a lo que tú apuntas, es un concepto llamado validez ecológica. ¿Okay? En un experimento, en cualquier experimento, la validez ecológica se refiere a de qué manera lo que uno está midiendo refleja lo que uno observaría en el mundo real sin la intervención experimental. El eye tracking es una de las metodologías que tiene mayor validez ecológica, en primer lugar, porque los dispositivos actuales son muy poco obtrusivos. Como lo dije, estos anteojos que uno se pone son ultra cómodos y realmente uno se olvida después de un rato que los tiene puestos. Pero además hay algo con los movimientos oculares, los movimientos oculares sí responden, digamos, a... Uno los puede controlar deliberadamente, quiero mirar acá o allá, pero a la vez, en ausencia de ese control explícito, se mueven por sí mismos casi. O sea, no casi. Se mueven, digamos, a un nivel subconsciente. Entonces, mi experiencia en probar yo mismo el eye tracking y en ver a los participantes y también la experiencia reflejada en la extensa literatura que hay respecto al eye tracking como una herramienta válida para estudiar mecanismos cognitivos, habla de cómo este proceso es totalmente involuntario y en la medida que el sujeto está concentrado en hacer lo que se le pide, básicamente ese efecto, digamos, desaparece. Ahora, en otro sentido también, la pregunta creo que también es válida comparando mis dos experimentos. El experimento del maqueteado real tiene mayor validez ecológica que el experimento en la computadora, porque es un experimento más cercano a la práctica real de hacer una maqueta que estar mirando la pantalla del computador, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera explicar cómo funciona el maqueteo a través del experimento de la pantalla del computador, la gente obviamente podría hacer 1.000.000 de objeciones, como, oye, esto en realidad
no estás estudiando lo que dices estar estudiando, estás estudiando una aproximación muy reduccionista. Esa es la razón por la cual yo ataco el problema desde dos frentes. Desde un ejercicio que, si bien no es un ejercicio real, porque claro, no es que esta persona esté realmente diseñando para un cliente, y sí está en una condición de laboratorio y qué sé yo, aún así siento yo que se aproxima lo suficiente. Y por otro lado, desde la aproximación más reduccionista, que me permite mirar con más profundidad en los mecanismos cognitivos que están detrás de esta práctica. Respecto a cómo se eligió a la gente, hay todo un proceso cuando uno trabaja con personas, que hay que conseguir aprobación de un instituto que revisa que el experimento no genera riesgos y qué sé yo. Y yo sencillamente mandé un email a los estudiantes de arquitectura de mi escuela diciendo que necesitaba personas que tuvieran más de 2 años de experiencia, que tuvieran visión normal o corregida normal. Y eso. Como te digo, esto fue un piloto, así que al final respondieron casi puros amigos míos, pero eso, sobre si hay un sujeto ideal o no, hay dos sujetos ideales, expertos y no expertos, porque muchas veces cuando uno estudia humanos, uno quiere comparar dos tipos de personas, y si uno observa una diferencia significativa estadísticamente entre los grupos, uno puede decir que hay algo ahí en esa diferencia. Si yo soy capaz de diferenciar expertos de novatos, yo podría decir después que hay algo en el comportamiento ocular de los expertos que está reflejando el procesamiento cognitivo, o un procesamiento cognitivo diferente al de los novatos. Sin embargo, en este experimento solo me centro en expertos para simplificar el proceso, pero el otro experimento sí tiene los dos grupos. Gracias. Súper. Víctor, se me olvidó preguntarte de qué carrera eras tú. De artes musicales y sonoras. Súper. Carla, si nos puedes decir también de qué carrera eres y tu pregunta. Soy de arquitectura. Súper. Y quería preguntarle, es que me perdí un poco en el proceso de cuando comenzó a hablar como de las propuestas de investigación. No, perdón. El levantamiento del estado del arte, cuando hablaba de que esto eran como a través de etapas. Y como que igual mencionaba el tema de las 3 preguntas típicas que usamos nosotros los arquitectos, y creo que en todas las investigaciones, que es el qué, el cómo y el por qué. Pero me perdí un poco si estas como las utilizaste igual en el proceso del estudio o como para poder llegar a una síntesis bien concreta de todo lo que encontraste en tu información. Como que ahí me enredé un poco en cómo te pudiste como apoyar de aquí, de estas preguntas, como para poder centrarlas en algo. Ya, sí, mira, bueno, en relación al, bueno, partamos, el qué, el cómo y el por qué, son como preguntas canónicas que operan en distintos niveles, ¿cierto? Básicamente uno las puede aplicar a cualquier cosa que uno hace. En el contexto de la investigación, operan a un nivel que es el nivel en donde yo defino la investigación, donde digo, ¿qué es lo que quiero hacer? A grosso modo. Bueno, lo que yo quiero hacer es mejorar o refinar nuestro entendimiento de estos procesos cognitivos. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque creo que esta información puede ser relevante en tal aplicación. ¿Cómo lo quiero hacer? Quiero hacerlo a través del estudio de personas usando eye tracking. Entonces, ese qué, cómo y por qué opera a ese nivel. Ahora, claro, yo también tengo un qué, un cómo y un por qué al nivel del experimento. El qué, digamos, en el experimento mismo, se traduce en las hipótesis. Yo no compartí las hipótesis acá porque ya era un poco específico, pero por ejemplo, mis hipótesis incluyen que yo espero observar que cuando los diseñadores, que las personas miran un bloque medio segundo antes de agarrar, que es lo que la literatura dice que ocurre en otros contextos. Y efectivamente así ocurre. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este experimento? Quiero observar eso. ¿Qué otra cosa quiero hacer? Quiero observar que la gente, cuando está manipulando 2 bloques simultáneamente, básicamente miran los bloques. Y eso quiere decir que están como chequeando que lo que sea que están tratando de realizar, se realice. Ese es otro qué. El cómo, obviamente, se define en este contexto, bueno, cómo, en un sentido súper práctico, es con el eye tracking, pero cómo espero generar estas situaciones, ¿cierto? A través del diseño experimental. Y por eso hay todo un razonamiento en el diseño del experimento de qué es lo que le voy a pedir a los participantes que hagan exactamente y por qué. En este caso, el por qué tiene es como explicativo en decir, bueno, yo creo que este tipo de tarea va a generar este tipo de comportamiento y espero observar tal y tal cosa. No sé si te estoy respondiendo, pero en el fondo era para separar el qué, el cómo y el por qué en la definición general o global de la tesis, y luego el qué, el cómo y el por qué, que son preguntas que sí uno tiene que ser capaz de responder en los distintos niveles de análisis, ya sea que esté mirando
mi tesis general o mi marco teórico o el detalle del experimento que estoy haciendo. Sí, sí. Es que como que me había entrado la duda si solo la ocupabas como para lograr definir o estas como que las utilizabas en todo el proceso. Entonces como que sí, ya logré entender bien cómo eso. Ujú. Gracias. Gracias, Juan Pablo. René, tú eres de audiovisual, ¿no? Sí, soy de la Escuela de Audiovisual. Perfecto. Ya. Cuéntanos. Quería consultar si es que existen, bueno, y si no, si es que Juan Pablo se acercó a alguna variable concreta que relacione el eye track con la cognitividad. Entonces me refiero como a un indicador que indique, o sea, que se refiera como, no sé, tantas salidas por una relajación indican que es un buen proceso cognitivo o algo por el estilo. Y también respecto de la eficiencia, si es que se puede estimar como un eye tracking más eficiente que otro, también refiriéndose como a lo cognitivo. Eso. No, si no me expliqué, me La avisa. segunda pregunta no la entendí. Ya, es que respecto de si es que se puede estimar como un mapeo general de eficiencia cognitiva, por así decirlo, no sé, Ujú. si es que mi eye tracking es más eficiente que el de otro respecto como en la razón cognitiva. ¿Se Ujú. entiende por ahí, no? Sí. Ya, respecto a lo primero, bueno, de nuevo, para no extenderme tanto, hubo partes que no expliqué del proceso, pero yo básicamente creo que hay esta idea del design cognition, de que hay procesos o mecanismos cognitivos que subyacen el ejercicio creativo y que son como propios de esos procesos, no es mía, ¿cierto? Es de este campo del design studies. Y este tipo que nombré antes, David Kirsch, tiene una teoría, podríamos llamarla, que él llama proyección. Y proyección es sencillamente el proyectar una imagen mental sobre un objeto físico. Este tipo estudia el embodied cognition y tiene estudios súper interesantes, por ejemplo, en bailarines y bailarinas, en donde él dice que los bailarines y bailarinas cuando practican sus bailes, hacen una coreografía como miniatura, como que mueven las patitas un poquito, como que hacen un movimiento chiquitito que simula el ejercicio real. Él dice que eso es una manifestación de pensar a través del cuerpo, ¿cierto? Bueno, él también dice que cuando uno resuelve problemas de toda índole, uno utiliza materiales. En un problema de geometría tú dibujas un triángulo para entender mejor el problema, no lo visualizas en tu mente, pese a que quizá uno podría hacerlo, ¿cierto? Eso es todo un campo que se llama situated problem solving. Yo estoy trayendo algunas de esas ideas al maqueteo y digo que, en el fondo, en el maqueteo yo creo que sucede esto de la proyección. Yo creo que nosotros tomamos objetos que son abstractos y que tienen bastante pocas como atributos y proyectamos algo adicional sobre el objeto. Yo no creo que esto ocurra como una imagen, ¿ok? O quizás, bueno, es debatible que es una imagen mental, pero como sea. Entonces, es un tipo de cosa que imagino que ocurre en el proceso de maqueteo. Otro tipo de cosa es significación semántica. Yo tomo un objeto de este tipo, que es, o sea, objetivamente hablando, es un pedazo de madera, pero para mí es otra cosa y adquiere significado. Y yo le pego, digamos, conceptos y atributos, adjetivos. Encuentro que esto, no sé, está tensionado, que lo que sea, estos clichés que usamos los diseñadores, ¿cierto? Para mí hay un proceso de significación semántica en esto. Y hay un autor que se llama Lambros Malafouris, que tiene un libro entero respecto a cómo los objetos son signos materiales, son similares al signo lingüístico en que generan, digamos, conocimientos, son artefactos epistemológicos, pero operan al nivel material. Entonces, esas dos ideas yo espero encontrar de una forma u otra en el ejercicio del maqueteo. Ahora, eso no lo espero encontrar en el experimento que les mostré, porque la granularidad de la data no permite hilar tan fino. Pero sí espero encontrarlo en este otro ejercicio donde la gente mira la pantalla de computador y yo voy a poner situaciones mucho más específicas y controladas donde espero generar este tipo de comportamiento oculomotor. Y ahí esperaría encontrar como estas conexiones entre el movimiento oculomotor y procesos cognitivos, es una conexión más directa. Como dije, el primer experimento, el único propósito que tiene es demostrar en una actividad real que hay una ventana, digamos, donde esto ocurre. Hay momentos donde tus ojos muestran que algo estás pensando, pero es imposible de determinar por las limitaciones de la herramienta.
respecto al mapeo de la eficiencia cognitiva que tú llamas, claro, uno podría establecer criterios de comparación, uno podría decir, ok, para esta tarea, por ejemplo, participante A se demoró menos que el otro. Ahora, ¿significa eso que uno fue más eficiente? Quizás, pero uno sí podría ir. Se quedó pegado. Tuvo 28 fijaciones versus el otro que tuvo 16. Y uno sí podría decir que fue más eficiente. Ahora, yo sería cauto respecto al significado que uno le pueda otorgar a ese tipo de observación. Finalmente, lo otro que quiero decir es que la idea del postcognitivismo es ver estas cosas, estos fenómenos del comportamiento como la cognición misma. Y eso quiere decir que finalmente el concepto que yo estoy buscando no es, por ejemplo, el concepto de eficiencia o el concepto de, qué sé yo, otro concepto. Estoy sencillamente buscando las cantidades en las que estos comportamientos ocurren y tratando de hacer un análisis estadístico de estos comportamientos y tratar de explicar esos a partir de las diferencias mismas en el diseño y no a partir de otra variable como más abstraída del proceso. Me interesa comparar resultados formales, por ejemplo, con procesos con movimientos oculomotores, más que decir este proceso fue mejor o peor, o más eficiente o menos eficiente. Gracias. Catalina Muñoz tiene la mano levantada. Catalina, si nos puedes contar de qué carrera eres. Arquitectura. Súper. Y cuéntanos qué le quieres preguntar a Juan Pablo o comentar. Bueno, después de leer el comportamiento del ojo humano en el proceso de la creación de maquetas o la experimentación con personas, ¿hay alguna proyección o un plan futuro para llevar a esa información recaudada a robots que puedan imitar esos comportamientos y que sean de una forma más autónoma y sin el uso de la persona como tal? Ya. Bueno, creo que un poco depende de la aplicación, quizás depende de la disciplina. Primero, solo quiero señalar que el eye tracking se está usando hoy en día como una interfaz de colaboración hombre o humano-robot en distintos campos. Uno de ellos, por ejemplo, es la fabricación colaborativa, que es como uno de los puntos centrales de, no sé si han escuchado, pero de la industria 4.0, que es como la nueva revolución industrial en donde si la primera revolución industrial fue la máquina a vapor y la segunda no sé qué, la tercera son como los sistemas digitales, la cuarta son los sistemas ciberdigitales o físicos cibernéticos que combinan, digamos, como personas y humanos con sistemas digitales y el Internet de las cosas y todo eso, ¿cierto? El eye tracking se usa mucho en colaboración hombre-robot, principalmente el día de hoy, para determinar a qué le está poniendo atención una persona, ¿cierto? Digamos que el movimiento ocular es un proxy o un objeto que, bueno, el punto donde uno está mirando generalmente se explica a través de la atención. Tú miras donde estás poniendo atención. Y en distintos tipos de actividades eso es una información súper relevante, ¿cierto? Yo voy un poquito más allá y quiero tratar de entender qué nos dicen estos movimientos, no solo de lo que tú le prestas o no le prestas atención, sino de cómo estás pensando. Ok, esa información, en principio, creo yo, pudiese usarse para informar interacciones entre personas y máquinas. Ahora, claro, pudiese ser que se usara para generar comportamientos autónomos en un aparato robótico o un sistema computacional, pero no se me ocurre ninguna aplicación concreta para eso. Tampoco me parece que estudiar el comportamiento oculomotor humano para informar el comportamiento del robot de manera autónoma sea la manera más eficiente de proceder o la manera más productiva, porque creo que el comportamiento oculomotor humano, su principal función es modelar el comportamiento cognitivo de una persona. Entonces, más allá de eso, usar ese conocimiento para programar robots de manera autónoma, dejando de lado el componente de interacción en tiempo real, no me parece como tan útil. No sé tampoco si responde mucho a esa pregunta, pero si tuviera que darte una respuesta corta, la respuesta sería yo creo que no. Gracias, Juan Pablo. Vale, gracias. Víctor, nuevamente tienes la mano levantada. Sí, tengo otra pregunta. Que
es más acerca de la metodología que presentaste, que yo la encontré súper valiosa y creativa, de alguna manera, para hacer el trabajo transdisciplinario que usaste para objetos de estudio científicos. Ahora mi pregunta es cómo tú crees que se puede utilizar esa metodología para propósitos de creación artística con transdisciplina entre áreas que son completamente artísticas. Sí, o sea, definitivamente, si te entendí bien, me estás preguntando si uno puede como mirar a disciplinas más científicas y cuantitativas para informar la producción artística. ¿Y es eso lo que me estabas preguntando? No, es como si es que es posible usar esa metodología que usaste para el estudio científico del eye tracking con el otro objeto de estudio eh, para, para hacer un trabajo transdisciplinario, pero con propósitos de una creación artística. Bueno, a ver si te entendí bien ahora. Me estás preguntando si se puede usar eye tracking para No, informar la producción. ¿Qué la metodología? metodología que usaste para tu experimento. De preguntarse el qué, el cómo, el por qué. Ah, ya, sí, sí. O sea, yo creo, bueno, probablemente haya quien piense diferente a mí, pero me parece que sí, o sea, este como, digamos, marco del qué, por qué y cómo es como algo fundamental, yo creo, eh, a cualquier empresa humana. Y creo que la investigación y la producción artística no está ajena a eso. Ahora, creo que la manera en que se responde a esas preguntas sí varían de campo a campo. Pero digamos, decir que algo no tiene un qué o un cómo o un por qué, sencillamente, o sea, creo que nada no puede tenerlo, ¿cierto? En la producción artística, ¿qué básicamente consiste en la obra o la pieza que se crea o se genera? El cómo se refiere a los métodos o los medios, y eso también puede tener distintas capas, quizás más abstractas. El por qué quizá uno podría dejarlo de lado, pero el por qué también siempre puede ser una discusión ex post, ¿cierto? Que se hace una vez concluye el proceso artístico, quizás puede recoger la interacción de la pieza con el público, la audiencia, o puede estar envuelta como en otro nivel de discusión un poco más macro, que se yo, con el rol del arte en la cultura. Entonces, creo que en el fondo este marco se puede adaptar de infinitas formas. Creo que lo importante y el valor del marco no es en sí mismo lo que produjo en mi caso, sino que es la idea de tener siempre presente estos como distintos niveles a los cuales un proceso investigativo tiene que responder, o un proceso creativo tiene que responder. Siempre es como una herramienta para uno mismo, para uno tener claridad de qué es lo que se está haciendo, por qué y cómo. Alejandro también quería comentar algo. Alejandro Albornoz, profesor del seminario también. Exactamente. Concuerdo con lo que estaban comentando, lo que estaba contando Juan Pablo, y simplemente decir que de pronto hay que recalcar que estos procesos no necesariamente son lineales. Entonces, no es que estas metodologías necesariamente van a aplicarse como desde un punto de vista de sentarse a pensar en qué, sino que es una constante acumulación de información y de ideas que se van produciendo, y de ahí van surgiendo entonces distintos estadios. Y en ese sentido, el proceso creativo artístico no es tan distinto de un proceso creativo o investigativo de índole científico o técnico. Son bastante similares, y se sabe que en las ciencias, incluso en las ciencias duras, hay procesos de especulación bastante intensos, bastante importantes. Por otro lado está el hecho de que sí, tú puedes partir desde algunas directrices más o menos racionalizadas, y después esas directrices van fluctuando o mutando de acuerdo a la recopilación de información que tú hagas en el estudio del estado de arte, como dice Juan Pablo, que son todos estos procesos más o menos universales. Y por otro lado, está la cuestión súper puntual del uso de ciertas metodologías, ciertas tecnologías, como la aplicación de estas nociones de las ciencias cognitivas
o ya la cuestión súper técnica del eye tracking, que es el caso de la investigación que está haciendo el compositor Federico Schumacher, junto con otros investigadores en Santiago. Ustedes lo deben conocer, la gente de Artes Sonoras y algunos de la facultad, porque ha venido a hacer algunos conciertos él acá. Y lo que él ha hecho es estudiar a través de un enfoque de la cognición en activa y utilizando eye tracking para analizar qué es lo que le ocurre a las personas con la distribución espacial del sonido en la música cosmática. ¿Y cuáles han sido las conclusiones que ha obtenido él? Muchísimas, pero lo interesante es que este grupo de estudio ha obtenido conclusiones que el propio Federico Schumacher está utilizando como posibles directrices para componer. Es decir, él está estudiando qué le pasa a la gente al escuchar sonidos raros que se mueven en torno tuyo, que es la música experimental acusmática, ¿no? Y los resultados, desde este punto de vista de cognición inactiva, y hay otros conceptos que no recuerdo bien, a través de esta metodología del eye tracking, le da información y él dice, bueno, si esto le pasa a la persona con estos sonidos, voy a usar este tipo de sonido y este tipo de movimientos para provocar ciertas emociones, por ejemplo. Entonces hay muchas idas y vueltas. Eso, y me aprovecho el tiro de dejarle una preguntita a Juan Pablo, cortita, que me gustaría que, si es posible, que él comentara un poquito el rol de la yuxtaposición de ideas, especialmente en relación a lo inesperado, los errores, las cosas que pasan así por casualidad, lo que nosotros en chileno llamamos chiripas o serendipia, se dice en forma más culta, ¿no? Que es cuando pasan cosas inesperadas, hay un error y ese error te puede dar una nueva perspectiva. ¿Qué tanto de eso ha habido en tu proceso y qué tanto de eso tú ves como interesante en términos más generales? Ok, ya. Antes de responderte, un último comentario en lo de Víctor, que también creo que a veces la diferenciación, como bien dijo Alejandro, entre los procesos creativos, artísticos y los procesos creativos de investigación es un poco artificiosa. Una de las cosas que hace el marco postcognitivista, depende de la teoría específica, pero es poner en el mismo plano lo racional y lo estético o lo emocional. Hay un tipo súper interesante, se llama Mark Johnson, y tiene una teoría que se llama como la estética de la cognición encarnada. Y lo que él hace es decir básicamente que la experiencia estética, que desde la tradición kantiana se entiende como separada a la experiencia racional, y también, bueno, viene quizás antes de Descartes, pero un poco decir que esa separación, las teorías postcognitivistas la salvan o la eliminan, y él incluso entiende la experiencia artística y la experiencia, digamos, racional, por decirlo en terminología antigua, como una misma cosa. Entonces creo yo que quizá incluso la pregunta de si estos métodos sirven para este campo o este otro campo, uno podría decir, mira, esos campos son lo mismo a un nivel fundamental, a un nivel como de experiencia humana, de humanos haciendo cosas. Ahora, yendo a la experiencia de Alejandro, perdón, a la pregunta de Alejandro, y gracias por el dato de Schumacher, voy a verlo. Yendo a esta idea de la yuxtaposición de ideas y cómo de lo inesperado o del error surge aprendizaje o directrices, no sé si me acuerdo de algún ejemplo concreto que yo podría decir como, oye, fue un error porque me bajé un paper equivocado que realmente me inspiró, pero sí hay mucho de creer fervientemente que algo era cierto y luego darme cuenta de que no lo era, porque quizá malinterpreté a un autor, o qué sé yo, que sí fue productivo para mí. Creo que de hecho lo más productivo para mí fue haberme enamorado en un comienzo de las teorías de embodied cognition, que dentro del postcognitivismo como la corriente más fuerte quizás, y en el fondo haberme dado cuenta a través de ese punto de entrada que yo consideré como definitivo, que había un mundo gigantesco de otras teorías similares, con distintos niveles de radicalidad y con haciendo distintas cosas que finalmente configuraban este gran campo que es el postcognitivismo. De hecho, la razón por la cual yo me caso con ese campo, más que con una teoría en particular, es porque me gusta la contradicción entre estas distintas teorías y cómo realmente puedo hacer uso de una o de otra según me convenga. Una de las cosas que yo creo que tiene valor en la investigación transdisciplinaria es la flexibilidad para ser un poco promiscuo con las ideas. Porque finalmente mi investigación no es de ciencias cognitivas, no es de neurociencia,
yo no tengo que tener el rigor que ellos tendrían al hablar de estas cosas. Yo tengo que tomar sus ideas y hacerlas productivas en mi propio campo. Y si en ese proceso hay cosas que, digamos, deforman un poco las ideas originales, bueno, bienvenidas sean. Creo que ahí está precisamente el valor de importar conocimiento. Eso. Y lo otro que es como curioso o simpático anecdóticamente es que este tipo, David Kirsch, que fue uno de los autores que yo leí más originalmente, tiene una serie de investigaciones en torno al rol de él lo llama el chance, ¿cierto? Como la suerte en el proceso creativo. Lo cual es interesante porque nos da a entender también que estos procesos quizás dependen mucho menos de nuestra voluntad de lo que uno quisiera creer. Y entonces también es interesante cuando este tipo de literatura empieza a tener repercusiones a nivel como disciplinar más profundo. Realmente, ¿qué responsabilidad nos compete o qué autoría nos compete en lo que hacemos si lo entendemos como producto de fenómenos básicamente azarosos? Sabes que no quiero caer en el diálogo, pero muy cortito, y te agradezco mucho, Juan Pablo, porque efectivamente una noción que hemos estado los profes tratando de dejar abierta sobre la mesa como una herramienta para los estudiantes es justamente las ideas de incertidumbre y de abrazar las contradicciones y que de ahí surge. Entonces yo diría que básicamente lo principal es poner en acción cosas, mover las cosas, y de ahí empieza a aparecer material que nos sirve para crear. Te agradezco mucho tus palabras. Súper. Juan Pablo, parece que ya no hay más preguntas de los y las estudiantes. Yo quería comentar que la verdad es que tengo un montón de ideas de lo que tú has hablado. Encuentro muy interesante esto de la mente encarnada y como de abordarla desde una metodología de investigación, como abordar la experiencia misma y que esa experiencia, que en el fondo surge desde propósitos creativos, objetivos creativos o tareas creativas, se entienda epistemológicamente como transdisciplinar. Como, por ejemplo, no sé, uno no ve, luego escucha, luego siente, luego olfatea. Todo es al mismo tiempo y es una la experiencia en sí es transdisciplinar. Ahora, encuentro súper interesante el estudio, la investigación que se hace en torno a eso, porque justamente es algo que también, como decía Alejandro, hemos conversado largamente con los estudiantes. Venimos desde una educación que cree poco en la mente encarnada y que tiende siempre como a valorar mucho más las ideas y menos este saber del cuerpo o el saber encarnado. Entonces, la verdad es que es más que nada un comentario, como lo interesante del estudio científico de la experiencia creativa en sí, y entendiendo la experiencia creativa solamente como una experiencia transdisciplinar, porque es transdisciplinar en sí. Entonces, ahora el desafío que en el fondo tenemos es cómo abordamos también el saber transdisciplinarmente, sabiendo que nuestra experiencia es transdisciplinar. Cómo vamos de campo en campo, de idea en idea, cómo en el fondo aprovechamos esos cruces. Y eso en realidad, en eso estamos. Como Exacto. Sí, bueno, ese libro, El error de Descartes, claro, es súper interesante y todas estas teorías que ponen en tela de juicio la separación cartesiana de mente y cuerpo, que de hecho es muy propia de la tradición occidental, pero que no se ve en otras tradiciones, ¿cierto?, de Oriente. Es como es como una prisión que nosotros tenemos en la manera en que entendemos todo, porque finalmente las metáforas de las que nosotros hacemos uso para conceptualizar la realidad vienen como de su concepción con esta idea de separar cosas en cosas, ¿cierto? De categorizar todo. Entonces, autores súper interesantes que cuestionan esto, por ejemplo, Bruno Latour, Lambros Malafuris, que proponen movernos desde este mundo de las categorías al mundo relacional, donde las cosas son más variables y donde pesa nuestro instinto
de meter todo en estos saquitos como bien contenidos de cosas que caben perfectamente ahí y no en otro lugar, pese a nuestro instinto de hacer eso, quizás tenemos que como ir contra eso y entender el mundo como una cosa más fluida, más maleable, más diluida. Creo que en realidad yo no sé qué lecturas dan en el curso, pero me imagino que obviamente tienen que leer como algunos textos fundacionales en método y qué sé yo, posturas filosóficas. Y creo que hay gran valor en digamos, explorar ese mundo para al menos debilitar algunas de las cosas que nosotros traemos por el bagaje cultural de Occidente, que nos impiden pensar de esta manera más transdisciplinar, que nos obligan a enfocarnos como en distintos mundos que no se tocan, siendo que en realidad la realidad es diferente. Súper, muchas gracias. No sé si hay algún comentario ya para ir finalizando. Alejandro parece, ¿no? Sí, a mí no, me gustaría simplemente agradecer a Juan Pablo por el nivel de la presentación, como la claridad de, o sea, estamos entendiendo que esto es una investigación de doctorado, que la pudo explicar en 30 minutos, de manera súper sencilla, entendiendo la complejidad que tiene detrás, y súper atingente, siento que al curso. Entonces, como que siento que como que el video que salga de esta presentación debiese quedar como en la carpeta de entrada de todos los estudiantes para el desarrollo de entender investigación en nuestras áreas creativas. No tanto por el contenido de late tracking, sino que, o sea, como específicamente de lo que investiga, sino que la forma, el cómo se aproxima, el cómo va a buscar contenido, en cómo sistematiza la información, y eso yo creo que es como lo fundamental, y quiero agradecerle nuevamente a Juan Pablo por esa claridad, porque yo siento que es como un punto, como de un buen punto de diálogo entre los profesores y profesoras y los estudiantes, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por eso, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dejé un mensaje si a alguien le interesa, si a alguien no le quedó claro algo, o sencillamente está interesado en estos temas, por favor, escríbeme un email, siempre respondo, aunque me demora un poco a veces, pero yo estoy siempre muy interesado en conversar con la gente sobre estos temas, que a mí me apasionan mucho. Buenísimo. Gracias, Juan Pablo, y gracias a todos y a todas por asistir y por esta conversación tan interesante. Exacto. Muchas gracias a todos los estudiantes. Y nos vemos el otro viernes, ¿no es cierto? Chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias.